Bien, bueno, ¿cómo están? Un gusto. Antes de comenzar a contarles sobre la temática que llevamos a cabo el día 21 de julio del Corriente, en el seminario internacional de pedagogía crítica, pedagogías latinoamericanas y derechos humanos. Quería presentarme para quienes no pudieron estar de manera presencial en el espacio. Mi nombre es Federico Sileta, soy de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Soy licenciado en psicología, parte del equipo de trabajo del Instituto de Análisis Públicas y Políticas en Derechos Humanos. Soy docente, en este caso de la Universidad Abierta Interamericana, en la cátedra de Salud Pública, Salud Mental, y la temática a abordar, que estuvimos pensando, más que nada por la profesión que a uno la atraviesa de base, ¿no? Les contaba recientemente ser psicólogo, y poder articular lo que son las pedagogías críticas. Se nos ocurrió el tema de estigmatización e identidad social. ¿Y por qué este tema? Antes de empezar a desarrollar, yo arranqué el espacio haciendo una pregunta que era ¿qué entendíamos todos y todas por estigmatización? Está bueno que esto lo puedan ir teniendo en consideración a medida que van escuchando este video, ¿sí? Y a partir de entonces, eso nos va a ayudar a ir generando ciertos análisis a la hora que van a ir escuchando un poco de qué se trató el espacio. En primera instancia, cuando hablamos de pedagogías críticas, en los tiempos de hoy, es que podamos ser analíticos de las situaciones socioculturales que estamos viviendo, ya sea dentro de un marco institucional educativo como por fuera. Porque entendemos que la pedagogía va más allá de un aula, va más allá de una institución educativa, sino tiene que ver con cómo nosotros nos brindamos a la hora de estar en contacto con otros, con otras, y en función de ello es donde también integramos los derechos humanos, que también la otra pregunta era, ¿qué entendemos por derechos humanos, no? Y en la mayoría de todas y todos ustedes se le van a venir muchos conceptos, se le van a venir varios autores, se le van a venir historias socioculturales de cada uno de sus países, se le van a venir historias personales de vínculos afectivos, pero nosotros nos gusta ir siempre a la raíz, y cuando hablamos de derechos humanos, hacemos mención al cuidado de las personas. Cuando hablamos del cuidado de las personas, es tener en consideración al otro desde un lugar humanitario, por fuera de lo que hoy estamos viviendo, que son las estigmatizaciones, y aquí entran las pedagogías latinoamericanas, ¿no? Como decíamos recientemente, y este análisis que estamos viviendo. Porque cuando hablábamos de estigma en el seminario de manera presencial, hacíamos mención a qué es el término estigma, a qué hacemos mención cuando decimos eso, ¿no? Y tomamos de base a Goffman, hablando de que los estigmas son una serie de atributos que se le hacen a las personas. Esos atributos pueden ser tanto positivos o negativos, ¿no? Y eso va a referir en cómo también la cultura, es decir, el espacio social en el que se encuentran habitando, tienen en consideración un atributo, ¿no? Entonces, esto me parece interesante poder desarrollarlo, porque para lo que para una sociedad puede ser algo negativo, para otra puede ser algo muy positivo. Y a partir de ahí, hacer foco y hacer base en relación a lo que nos compete, ¿no? Que es decir, desde este lugar de estigmatización tomamos como gran problemática del orden de lo social, nomenclado en un espacio educativo y en el área de la salud, cómo hoy en día podemos articular viendo, por ejemplo, hoy salió mucho lo que son las distintas problemáticas que atraviesan las infancias y las adolescencias, a donde la estigmatización es un corriente que se ve atravesado por varias figuras como la sociedad en general, las familias, los espacios en instituciones educativas, los docentes, las docentes, los directivos y fundamentalmente
el rol que está teniendo la salud, y nosotros hacíamos una intervención con el paradigma de la nueva escuela y el paradigma de lo que serían las nuevas corrientes en salud, pero que a su vez terminan refutando mucho hoy día con el avance de algunas áreas y algunas disciplinas que, como decíamos en el seminario, terminan excediendo algunas áreas y terminan generando ciertos diagnósticos en las infancias y en las adolescencias que terminan siendo estigmatizantes. Y que a raíz de ese diagnóstico terminan llevándolo a un espacio educativo a donde lejos está de poder aplicar una pedagogía de nueva escuela y termina siendo un paradigma educativo bien direccional, bien rígido, verticalista, cuando a un niño o a una niña se le da un diagnóstico a temprana edad, con bastante vehemencia de eso, y hace de que esa persona lejos esté de poder ser alojada desde un lugar de valores, de respeto y de cuidado, para pasar a ser estigmatizada por la problemática que está teniendo. A su vez, salió otra contrapartida, que son aquellas personas que tienen esos atributos, vamos a ponerlo como los pondría la sociedad de hoy, en términos positivos, ¿no? Vamos a ver un caso de eso que podría ser aquella persona que tiene una facultad de sobresaliencia frente a eso, ¿no? Y le da una imagen de sí como es, mira, aquí viene el que es un genio en matemáticas, y va a una olimpiada de matemáticas y no sale, y lo encasillan en ese rol, que le hace construir una identidad positiva, pero que indirectamente le genera a esa persona una pérdida de libertad por el hecho de no desarrollar otras habilidades o no promoverle otros espacios a donde pueda sentir esa realización y esa atribución positiva por medio del resto, que termina siendo un condicionante. Por ejemplo, lo vemos mucho en las áreas deportivas, como si mi hijo y mi hija están buena para ese deporte, si sos tan bueno, si te va tan bien, ¿por qué tenés que dejar? Tenés que continuar, tenés que ir para adelante, y se deja por fuera el deseo de esa persona para pasar a ser una obligación. Si estamos hablando de niños, de niñas, de niñes, nos estamos desfocalizando y estamos generando un acompañamiento negligente. Y si generamos un acompañamiento negligente, es porque estamos poniéndolos en un lugar que es el que no corresponde. Porque en este caso, si hablamos de una infancia, tomando este ejemplo de un atributo positivo de una persona que tiene una buena facultad o una habilidad por sobre el resto de ser bueno o buena en un deporte, y pasa a ser una obligación que lleva a cabo, ¿no? Es como que tiene una carga por el hecho de ser habilidoso o de ser habilidoso. A su vez también hemos visto que nos tocó ver en redes sociales adolescentes estigmatizadas por ser bellas, por ejemplo, ¿no? Y cómo eso pasa a ser una situación negativa por el hecho del contexto en el que se encuentra, mientras que en otro contexto, que una adolescente sea bella según el criterio de belleza actual de nuestra sociedad, le puede dar una estima de sí misma, una construcción de su identidad, de líder, extrovertida, de mucha seguridad. Entonces, en este caso también, cómo aparecen dentro de la estigmatización las problemáticas que hoy en día vivimos, actuales, socioculturales, como los estereotipos. Y cómo hoy, tanto las preadolescencias y en la adolescencia es un gran tema que genera muchas dolencias subjetivas. Cuando hablamos de dolencias subjetivas no estamos hablando de angustia, estamos hablando de miedo, estamos hablando de falta de habilidades sociales. Cuando hablamos de falta de habilidades sociales hablamos de personas introvertidas que no se animan a pedir ayuda, que no quieren defraudar al resto. Entonces, volviendo otra vez para poder ordenar y acomodar un poco el mensaje que queremos transmitir, más que nada para que quede en claro lo que pudimos conversar en el seminario, porque también la idea del seminario, por eso yo les tiro preguntas abiertas para que ustedes, mientras que me van escuchando, puedan ir articulando y siguiendo el espacio, porque la idea fue hacer un taller de feedback sobre estos interrogantes que le iba diciendo, ¿no? Lo interesante es que nos podamos
que podamos pensarnos como educadores, como educadoras, por fuera de un ámbito institucional, que lo llevemos al ámbito sociocultural, ¿no? Porque cuando hablamos de derechos humanos es eso, es cuando estamos en contacto con un otro, que es el cuidado del otro, que es el respeto del otro. Que podamos articularlo con los espacios tan importantes, como en este caso traíamos el paradigma de lo que es la salud, a donde se quiere correr del paradigma hegemónico de salud, pero todavía se sigue replicando, ¿no? Porque aparecen nuevas corrientes científicas en salud, ¿no? O nuevas áreas por el desarrollo tecnológico. Entonces una máquina ya me dice que yo soy tal persona, ¿no? ¿Por qué? Porque ve mi funcionamiento cerebral. Y somos más allá de un funcionamiento cerebral. Y eso hoy en día termina generando ese tipo de estigmatización, ¿no? A su vez, hemos conversado haciendo la analogía en función a lo que representaba la salud mental hoy día en los tiempos que corren, ¿no? Haciendo esta analogía en función a lo que son los diagnósticos, a lo que es estigmatizante, y tomamos un poco el ejemplo que les contaba de Michel Foucault y su tesis de grado en relación al libro que escribe en la historia de la locura en la época clásica, ¿no? A donde ser loco y ser delincuente era ir en contra de lo que la sociedad esperaba de mí, y a partir de eso se los excluía y se los encarcelaba. Nada diferente a lo que en los tiempos de hoy se ha visto hasta no hace mucho tiempo con la locura y con todas aquellas personas que han cometido un acto delictivo. Lejos está de querer reinsertarlos en la sociedad para poder fomentar una educación, una contención, una comprensión. Y esa dolencia subjetiva sigue enquistando aún más una estigmatización negativa. Y las estigmatizaciones negativas que van generando la propia identidad de cada uno y cada una de nosotros es lo que después nos termina definiendo nuestro funcionamiento para con la sociedad. Muchas personas tienen la posibilidad de resiliar esa estigmatización. Cuando hablo de resiliar, utilizo el término de resiliencia. Un término que se elabora hay una dinámica psicológica de una una vertiente, perdón, psicoanalítica con Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik ha sido una persona que hoy día vive, que trabaja todo el paradigma de la psicología de la resiliencia, empezando desde su propia experiencia de vida, que fue, fue escapado de niño, salvado por una enfermera oculta y ocultado en un convento católico, cristiano, en la misma Alemania. Fíjense lo importante que es el compromiso de un otro diferente y que no entre la estigmatización. Si esa mujer que trabajaba ahí no hubiera cuidado de ese niño, viéndolo como un niño que tenía necesidad de ser cuidado, protegido, respetado, operó desde los derechos humanos, sacó sus ideales en el medio, aparecieron los valores, fundamentalmente, y poder ver a ese otro como uno que necesitaba de alguien. Ese pibe en aquel momento había perdido a toda su familia. Vivió escapado, vivió en asilo, se pudo reinsertar a nivel social cuando lo adaptaron, fue a la universidad, se desarrolló y pudo resiliar tanta dolencia. ¿Por qué le doy este ejemplo? Que este ejemplo no lo di en el seminario, se me acaba de venir a la mente, porque no todos tenemos la posibilidad de ser un Boris Cyrulnik en este caso. La mayoría de las personas se enquistan con una estigmatización. Y esto es transversal a cualquier espacio. Somos personas. Yo me dedico también a la parte deportiva, que me gusta, que me encanta. Un psicólogo deportivo muy importante, cuando empieza a trabajar en una selección de un país de Sudamérica, esa selección no clasificaba a los mundiales hacía rato y siempre perdía. Y lo primero que trabajó fue en cambiar la identidad. Eran todos jugadores de élite. Jugaban en todas las primeras ligas del mundo. Pero los jugadores tenían como su identidad personal que era una selección que siempre perdía y nunca iba a llegar a nada. Pensemos eso en un pibe y una piba que crecen con un diagnóstico en la frente.
a donde el mismo recurso socioeducativo y también el mismo recurso en salud quedan por fuera en todas las vertientes. En todas las vertientes. Desde el interés que se le da, desde la poca información, el poco interés y la falta de recursos fundamentalmente. Y a eso pongámosle la clave de todo, que también es una familia que sufre a la par de esa persona. Es interesante tomar en cuenta estas tres temáticas a abordar, que las vuelvo a repetir, que es los paradigmas hegemónicos de salud y que podamos posicionarnos en un lugar más de igualdad, y donde tengamos que las enfermedades no son estigmatizantes, pueden ser problemáticas. ¿Sí? Eso es interesante tener en cuenta. Problemáticas que nos hacen diversos, no distintos, en cuanto a facultad de derechos y hasta necesidades humanas, que muchas veces eso se nos escapa, que se pierde el foco para entrar en la búsqueda de una etiqueta. Las etiquetas nos enmarcan. Coca-Cola es una sola. No hay otra. Otro punto fundamental tiene que ver que si nosotros estamos hablando de pedagogías críticas, no es solamente que lo veamos adentro de un aula. La pedagogía se aplica permanentemente, como educadores, como profesionales de salud, como ciudadanos, ciudadanas, como madres, como padres, como personas que estamos en contacto con un otro. Y si empezamos a aplicar en lo que son las pedagogías latinoamericanas y tomábamos el paradigma de la nueva escuela, es transversal a todas las áreas que nombré recientemente, porque es ver a un otro singular en función a que no es distinto, sino que esa persona es como tal es, por fuera de un estigma, por fuera de, me voy a contradecir con lo que voy a decir, de las propias limitaciones o de las habilidades por sobre otras, no personas, por sobre otras en sí mismas. Es decir, cuando hablamos de capacidades, yo puedo ser muy bueno en algo y no tan bueno en esa cuestión. Pero eso no me hace ni más ni menos que mucho de todas y todos ustedes que en este momento me están escuchando y demás también. Entonces, la idea de este seminario fue poder romper un poco con las barreras de que focalicemos únicamente en los espacios educativos de docencia y que lo traslademos a lo que es la sociedad, tomando un tema tan central como es la estigmatización y cuánto daño puede generar una estigmatización tanto positiva o negativa, porque son esos atributos con los que la persona crece y genera la identidad que tiene sobre sí misma. A mí una vez, una persona me hizo creer que yo no servía para estudiar. Y mis primeros 2 años de universidad lo vivía con mucha duda sobre mí mismo. Y no era una persona que no era importante en la vida de uno. Fíjense eso, ¿no? Ya con 16, 17, 18 años que podría haber tenido en ese momento. Es muy importante que podamos verlo. ¿Era una persona en ámbito educativo? No, para nada. Era una persona que no tenía nada que ver con eso. ¿Cuántas veces como docente se termina ejerciendo? Como hablábamos también, ¿por qué traigo el tema de la salud y la docencia? Se emparenta mucho, ¿no? El poder del guardapolvo blanco, como se decía. No sé si en las culturas de ustedes lo han podido nombrar. El poder del guardapolvo blanco hacía mención, o al poder de la tiza también le decían algunos otros, ¿no? Que es el guardapolvo blanco. Acá en Argentina se utiliza los docentes, en este caso por lo general eran los docentes de nivel, los que trabajan con niños, niñas y adolescentes utilizaban un guardapolvo. Y el médico también utiliza el guardapolvo blanco, ¿no? Entonces el poder del guardapolvo blanco, entonces a un docente no se le contradice, a un médico no se le tiene que hacer preguntas, se lo tiene que escuchar, se lo tiene que esperar 3 horas en una sala de espera. Hoy en día eso tiende a ir cambiando. Hoy, esto es una apreciación
personal, con sustento, obviamente, de lo que uno va escuchando, va estudiando, va viendo y va experimentando, ¿no? Que la experiencia que uno va teniendo, no la experiencia en calidad de vida, sino es la vivencia, va vivenciando, que estamos en pleno proceso de crisis. Estamos en pleno proceso de crisis y eso es lo que trae el cambio de paradigma. De un paradigma viejo, para llegar a un nuevo paradigma, tenemos que entrar en crisis. Obviamente que las crisis son continuas y eso es positivo, eso es grato. ¿Por qué? Porque nos habla de movimiento, nos habla de evolución, nos habla de crecimiento. Ahora bien, la mejor forma de atravesar una crisis en la vida singular y en la vida colectiva es teniendo criterio del para qué de esa crisis. Y un tanto la intencionalidad de este seminario fue despertarles un para qué en función a una temática tan importante como es tan profunda, estaba buscando el término específico para hablar del ser, como la estigmatización y la construcción de quién soy y de quiénes somos. ¿Sí? Yo les invito a que hagan cierto ejercicio. Piensen en dos cosas. Vamos a poner dos temas. Uno que sea autorreferencial. ¿Qué estigmatización han tenido ustedes en un lugar de haber sido estigmatizados? ¿Y cuánto de eso los condicionó para ir en búsqueda de deseos que no aplicaron? ¿Y cuánto de eso, al revés, también los ha motivado para seguir continuando con lo que lo identificaba a ustedes mismos? ¿Está? Eso es un ejercicio de autoobservación, como lo llamamos nosotros, para tener cierta claridad a la hora de qué, de analizar y de pensar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pedagogías críticas, estamos hablando de eso, de ser analítico, de ser reflexivo, de no quedarnos con lo que nos bajan, de ir más allá de lo que se ve, más allá de lo que se cree. Y fundamentalmente, tener la perspectiva donde uno quiere ir. Y si lo vemos en términos de lo que nos convoca acá, que es en términos de derechos humanos, queremos ir en función a el cuidado de la otra persona. Y a las personas, para cuidarlas, se las respeta, se las contiene, se las acompaña y fundamentalmente no se las estigmatiza. Se las concibe tal cual son, más allá de los atributos que puedan llegar a tener. Los atributos en las estigmatizaciones se pueden dar por cuestiones físicas, por cuestiones psicológicas o por estereotipos sociales. No se zafan de las estigmatizaciones. El tema es que nosotros, al naturalizarnos como únicos, distintos, pero no diferentes en lo que son calidad humana, y cuando hablamos en relación a eso, yo utilizo esta descripción de calidad humana, me refiero a ver al otro como un ser humano, como una persona. Distinta a mí, por ser un otro diferente, pero con la igualdad de la calidad y en las necesidades de derecho. Entonces, en parte la temática rondó en estos tres pilares. Me parece importante que tengan en consideración. Le hemos pasado cierta información, le hemos pasado varios libros, estuvimos teniendo algunas preguntas y, a ver, esto también dejárselos en claro. Jueguen, exploren, no se estigmaticen, no se condicionen. Che, yo soy psicólogo, ¿qué tengo que saber de derecho, de leyes? ¿Por qué? Pudiera hacerlo. ¿Por qué una persona que viene del palo del derecho no lo puede hacer? ¿O por qué una persona que no terminó un colegio secundario no puede estar en este seminario? Porque si estamos hablando de nuevas pedagogías, todo es a puertas abiertas, no es excluyente de nada, de nadie. Entonces, en función de esto, sí, fueron muchos textos los que brindamos para quien tenga el interrogante de agarrar uno, para quien tenga el interrogante de agarrar todos,
para que tenga el deseo de no agarrar ninguno. Y también es válido. Lo importante es la reflexión analítica de lo que hoy pudimos hacer. Después todo lo otro es jugar. Cuando digo jugar lo digo metafóricamente. Es enriquecerse de lo que tengan ganas. Ningún niño, ninguna niña juega lo que no le gusta. Por lo menos cuando le dan la libertad de juego. ¿Sí? Para mí ha sido un gusto. Gracias. Bueno, seguramente te vamos a tener durante el año, vamos a poder compartir otras instancias. ¿Sí? A mí me queda, básicamente, hay un tema que me parece que es interesante poder aclarar. En algún momento vos nombraste el concepto de alojamiento. Perdón, Julio, justo se entrecortó ahí. En algún momento vos planteaste el concepto de alojamiento, la idea de alojamiento. ¿Cómo profundizarlo? Sí, Una de las funciones docentes y la de los operadores de salud. A ver, el docente sería un operador de salud. Como le decimos, los docentes y los personales de salud siempre le ponen el cuerpo. Y de poner el cuerpo también el alojar, ¿no? Cuando hablo del alojamiento, bueno, por ahí estamos, al querer ir en pos de, vamos a hablar de lo que hablábamos, te lo voy a responder, ¿sabe de qué lugar, Julio? Desde esta situación de estigma. Estigma preocupado en que esa persona se vaya con un incentivo pedagógico y educativo, que entender hoy día que el alojar es darle lugar a la subjetividad de la persona. Darle lugar a la subjetividad de la persona me refiero a esto. Vamos a las infancias. Que un pibe y una piba vaya contento al espacio. No que vaya a aprender matemáticas. No que vaya a aprender sociales. No que vaya a aprender lengua y literatura. ¿Estás planteando la conducción? Una escuela con vivencias. Una escuela... ¿Se entiende a lo que voy? Una escuela con vivencias me refiero a alojar es... A ver, ¿con quién me encuentro acá? No con una currícula que aplicar, sino que una persona que puede estar teniendo algún problema familiar, pueden haber problemas interpersonales, puede haber una persona que esté atravesando una problemática, ¿por qué no? También como lo hablábamos anteriormente de salud también. Y en primera instancia decir, el acompañamiento es darle lugar al malestar de la otra persona, a los deseos de la otra persona, al promover, al motivar, al articular distintos funcionamientos, ¿no? Una vez, a ver, en una clase con adolescentes, propongo qué les parecía si mientras que teníamos la conversación se podía dar una serie de temas musicales. Inmediatamente se empezaron a reír gratamente, ¿no? No, bueno, ¿a usted le parece? Me dice el directivo que me había convocado. Sí, claro, si estamos en un lugar educativo, ¿por qué no podemos poner? ¿No tienen música acá en la escuela? El profe de música atrás se reía. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos trabajar interactuando distintos deseos, ¿no? ¿Para hacer qué? La música. Y sí, al adolescente que no le gusta la música no existe. Hay diversos géneros de música. Fíjate cómo empezamos también a hablar de esas cuestiones, ¿no? Cómo necesitamos, es música, no importa qué es música, todo es música. ¿Y qué hacemos? Un clima, perdón que te corte, que quería cerrar esto, un clima de gratificación, un clima de calidez, de contención afectiva. Y la contención afectiva no es cuando una persona está angustiada, llorando y ir a darle un abrazo. Es generar de ese espacio un clima cálido.
Un clima continente y alojador. Me parecía interesante esta idea de que no puede alojar cualquiera. Por eso profesionalizar esta área que no es disciplinaria, parece crítica de cuáles son los modelos educativos que estamos teniendo en América Latina y Caribe. Me queda esto de poder pensar una escuela con deseo y con goce, ¿no? Que uno tenga ganas de ir, ¿sí? Y que no vaya únicamente porque le queda tanto asistencia, etc. Pero por el otro lado, vos nombraste algo que para mí es fundante, que es cuando el acompañamiento no es negligente. En todos los sectores, ¿eh? Coincido con vos de poder hablar de la educación como un proceso que se da en todos los momentos de la vida, digamos, y que se da obligatoriamente en algunos países en determinados periodos, pero digamos, nos educamos permanentemente, ya sea la educación formal, la educación informal, la educación no formal, etc. A ver, ¿qué es esto de cuidado negligente? Perdón, de acompañamiento negligente. A ver, vamos a hacer al revés. ¿Qué no es el cuidado acompañamiento negligente? Para que quede el mensaje y respondemos dos en uno, diríamos, Dale, ¿no? dale. Tan simple como para decirlo de esta forma, pero tan complejo llevarlo. Viste que yo dije tener un propósito de lo que uno está haciendo en esa crisis, ¿no? Y a esto lo anexo con esto que es la respuesta a tu pregunta interesantísima. Es ver primero a la persona y luego el para qué estamos ahí. Cuando digo ver primero a la otra persona es ¿quién tengo enfrente? Si yo sé que tengo enfrente a una persona de 7 años, de 8 años, de 9 años y sé el proceso en la vida en la que se encuentra, O en el caso de que sea un adulto, ¿sí? Totalmente, un adulto, totalmente. Ahí yo puedo ver a la otra persona y ya me puedo poner en la sintonía con esa persona, me puedo regular con esa persona, como decimos nosotros en lo que es la parte de la psicoterapia, la regulación con el otro. Es decir, mira, es una persona, mira la edad que tiene. A partir de ahí, yo genero ese vínculo. ¿Sí? Y eso es lo que hace que yo pueda brindarme de un modo continente, sin sobreexigir a esa persona. Por ejemplo, la sobreadaptación es negligencia. ¿Qué sería la sobreadaptación? Decirle a un hermanito de 6 años que cuide al de 4, por ejemplo. Al de 10, que cuide al otro. Vos tenés que entender porque vos sos el hermano, sos la hermana mayor. No hay malintencionalidad. No, pero No falta estamos hablando de malintencionalidad. pero falta un adulto. Totalmente. O en realidad lo peor es que el adulto está poniendo en lugar, porque la negligencia viene desde la persona que tiene la responsabilidad. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, Si yo como vamos al plano de la docencia. Nosotros dos somos docentes. Nosotros seríamos negligentes si vamos al plano de la universidad. Estamos con alumnos y con alumnas. Le tiramos un choclazo. Como en el caso de Ecuador, con alumnos de tecnicatura. Tecnicatura también. O colegio secundario. Que ojo, digamos, sufren de una estigmatización, los técnicos sufren de una estigmatización versus los universitarios, que es muy fuerte, ¿eh? El técnico surge Terrible. como una carrera para pobres. Totalmente. Y no solo. ¿Aló? Sí, sí. Porque justo yo perdí un poco la. No importa, perdí la imagen, pero te sigo escuchando bien. Si se sigue escuchando, bárbaro.
Sí, No sí. solo, ahí está, ahí volvió. No solo la estigmatización, sino la identidad porque tengo un título colgado en la pared. Presentarse con un... ¿Cuántas veces no me presenté con el currículum, diríamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver el currículum en relación a eso? Pero no importa, es para otro tema. Creo que acá vamos al ejemplo de un docente siendo negligente. Es no poder, primero, regularse. A mí no me sale ir a dar una clase si no le digo a la gente, decime tu nombre, hablame de vos 3 minutos y arrancamos. Eso ya tener un contacto con la otra persona. La negligencia sería, bueno, tomen, estudien todo este choclo de libro, ¿no? Transformado un libro en un teléfono, estudien todo este choclo de libro y la semana que viene conversamos. Ahí yo quiero que haya una sobreadaptación. ¿Por qué digo que quiero que haya una sobreadaptación? Porque si no hay un bagaje previo, si no hay un aprendizaje, a ver, significativo, estoy metiendo muchas atribuciones a la otra persona, estoy generando un nivel de presión, de responsabilidad, que no tiene por qué tenerlo. ¿Me seguís a lo que voy? La sobreadaptación, es decir, yo quiero que esté a la par mía, de igual a igual mía, en cuanto a qué, vamos en este caso a conocimiento. No, porque estamos en roles diferentes. Tenemos igualdad porque somos personas. ¿Se entiende? Puedo ser claro con lo de ser negligentes en relación a eso, y hasta a lo mejor no hay mala intencionalidad, ¿eh? Pero Eh, porque la negligencia viene por mala intencionalidad o con amorosidad también muchas veces uno puede ser negligente. Porque quiero sacar lo mejor de vos, te presiono, te exijo, te esto. Y no, no, porque a lo mejor a esa persona le puede generar una gran inhibición. Ahí tocaste dos temas que me parecen interesantes. Digo, uno construye su propia identidad con, si nuestros alumnos y alumnas, nosotros y nosotras, eh, construimos nuestra propia identidad a partir de pautas culturales. ¿Sí? Ujú. Eh, la normalidad o la no normalidad, si bien es un paradigma agotado, está culturalmente muy arraigado. Y naturalizado, lamentablemente. Y es más, a mí me gustaría esto porque me gustaría que pudiéramos pensar en esto juntos, porque este gran trabajo que tenía el médico hace mucho tiempo, y lo que llamamos modelo médico hegemónico, etcétera, eh, instaló algo. El diagnóstico y el rótulo tranquiliza. Ujú. Y lo volvemos a repetir en las aulas, ¿sí? Con la función de tranquilizar, digamos, quizá estamos haciendo desaparecer simbólicamente el sujeto. ¿Tranquiliza, Julio? ¿O es paliativa esa tranquilidad? No, es paliativa, pero digo, en el hacer áulico es hiperkinético. Ah, no, es que cuidado porque, no, no, no. Digo, a ver, necesitamos, ¿Tranquiliza o desresponsabiliza al sistema educativo? ahí estamos en manos negligentes. Ahí tenés. Tenemos hermosas propuestas jurídicas o académicas en las llamadas integraciones escolares. Ahora, a la hora, como decía mi abuela, a la hora de los bifes hacemos agua. ¿Qué quiero decir? A la hora de llevar la praxis, no hay recursos, no hay herramientas, no hay disponibilidad, no hay formación, no hay acompañamiento. Acá tenés lo del acompañamiento. Sí, me Entonces, parece. hoy día eso se termina trasladando, pero no solo al aula. En el aula se ve manifiesto porque hay, claro, por lo menos nuestro país ha avanzado mucho con el tema de la ley de educación y la ley de discapacidad. Y acá entran las etiquetas médicas, ¿no? Entonces, están las leyes, está perfecto, pero no hay políticas de Estado para acompañarlas. Y al no haber política de Estado, la persona se encuentra en una situación de estigmatización. Eh, Porque que haya problemáticas ah, que no sean acompañadas, esa persona queda excluida de una manera negligente. a ver, Porque la negligencia me hace sufrir
en el aquí y ahora. Me gustaría que, primero me cuesta cerrarlo a esta charla, A los dos nos cuesta. que la vamos a continuar en otro momento, pero la idea de mano segura, digamos, me parece que tiene que ser muy importante la función docente, como la función de las prácticas. A ver, cuando hacemos docencia, estamos haciendo prácticas de salud. Sí, ya lo dijo Julio, usted. tenemos que repensarnos como docentes cuál es nuestro rol. Nuestro rol como docente no es bajar conocimiento como plano fundamental, como era el paradigma anterior pedagógico. El rol docente se reformuló porque se reformularon las necesidades sociales. Y en eso nos tenemos que hacer cargo de quienes tenemos la identidad vocacional docente, que es saber que somos grandes intervencionistas sociales, porque hacemos intervenciones. Y trabajamos con la subjetividad de las personas, no trabajamos con el aprendizaje de las Vos personas. sabés que me estaba acordando de mí mismo, porque yo discuto mucho el tema de la función docente, ¿no? Pero parto del mismo lugar, es que ni lo habíamos programado de esta manera, No. digamos, de decir, la acción, el actuar docente en el espacio que fuera, en la formación de técnico, en la educación no formal, en la educación universitaria, es un acto terapéutico social. Sí, totalmente. Por eso por eso trajimos el tema de estigma, trajimos el tema de salud, y fundamentalmente lo que estamos planteando hoy, con este término que a vos te hizo mucho sentido, el acompañar en un proceso, y no en un proceso educativo, sino un proceso que yo sacaría la palabra proceso y pondría en una instancia de la vida de una persona. Porque acá sí vamos a algo lindo de nuestra experiencia, o por lo menos en mí ha sido así con 2 o 3, cuando la docente, porque en mi caso fueron las seniors, la primaria, era esa segunda mamá, la que te abrazaba, la que te contenía, la que estaba con esa disponibilidad, la que tenía esa vocación humanística, porque la docencia es una vocación humanística. Cuando hablamos de vocación hablamos de algo que va más allá de un trabajo. Cuando hablo de trabajo, hablo en términos de revolución industrial, hablo de la formalidad de un trabajo, ¿no? El trabajo asalariado. El trabajo fardista. Exactamente. Me Entonces, el queda, rol del docente me es un queda un, rol humanístico. me queda un tema porque la verdad, recorriendo aulas en América Latina y esquemas de formación, me encuentro con que, tal como lo planteaste, el disfuncional siempre molesta. ¿Sí? Y en un momento se los consideró brujas, ahí recurrimos a Foucault, digamos, en otro momento se los consideró loco, se lo consideró, y había que alejarlo de lo social. ¿Sí? Aparte, fíjate de la estigmatización en relación a, perdón que te haya detenido, pero a lo que es una problemática en salud, que también Foucault lo escribió, que escribió sobre la sexualidad, que eran enfermos. Tu identidad sexual, si no correspondía a lo que se esperaba, ¿no? Ya eras enfermo. Tenías una discapacidad, se te ocultaba y no se salía de la casa, estabas enfermo. Todo exclusión social. Todo exclusión social. Hoy en día se promueve de que sean integraciones sociales. Pero la integración social hay que acompañarla de amorosidad, de humanismo, de afecto, de acompañamiento. Porque si no, lo que hacemos es visibilizar el estigma. Y ese estigma sigue siendo más carne, ¿no?
o agudizarlo y cometer Exactamente. actos iatrogénicos en forma permanente. Ujú. Sí, yo me preguntaría como para el cierre, agradeciéndote que la disposición, de que juntos pensemos, o tienes algunas ideas sobre pensar este lugar que era el manicomio, la cárcel, y donde surge la pedagogía también, ¿no? Como modelo de disciplinamiento, tanto del cuerpo como del alma. ¿Cuántas veces hoy siguen siendo exactamente lo mismo, aún con el rótulo de una pedagogía crítica digo, a ver, y me gustaría que hables un poquito para que los colegas de otros lugares lo entiendan, sobre todo cómo impacta el dolor, qué es el dolor subjetivo. Pues no se da únicamente en el campo de la salud mental dolor, se da dolor en el campo público. Mira, para hacerlo en una conversación de café, que son las que solemos tener, no lo digo solo por fuera de este lugar, sino me refiero para poder bajar conceptos y hacerlos no técnicos, a mí se me viene la vulnerabilidad, la desprotección. La angustia que te parte el pecho, el vacío, la falta de sentido. Las limitaciones y las inhibiciones por ser quien soy. Si una persona ya se autodefine que yo no voy a tener oportunidades porque vengo de cierta clase social, tengo tal problemática física, tal problemática cognitiva, padezco de determinada enfermedad, ya hay una inhibición del deseo, Uh-huh. hay una inhibición de la perspectiva de vida, hay una inhibición de disfrutar, de crear, o lo que yo les decía cuando les decía de la bibliografía, de poder jugar. Y también no jugar. Totalmente. La posibilidad Fede, de elegir, Julio, que se Fede, trata, y ahí perdemos los derechos. ahí hacemos una cuestión de tiempo para los colegas, y para los compañeros, compañeras y compañeros del resto de América Latina y de Europa. eh, Te propongo que hagas un cierre, con- como lo quieras cerrar. Después de esta hermosa conversación que tuvimos, el cierre es los invito y las invito a que piensen su identidad y su rol en función de sí mismos y de un otro, y cómo quieren disponerse a partir de hoy en adelante en relación a quiénes son y qué quieren hacer para y con el resto. Bueno, falta tu saludo final. A ver, sonó un poco... lo del cierre me parece interesante antes de saludarlos. Eh, Tiene la intencionalidad de que les sirva para algo todo lo que hoy hablamos, pero para generar más estado de registro de conciencia y fundamentalmente registro de afectividad por nosotros mismos, por el otro. Cuando hablo de afectividad hablo de afecto, hablo de amorosidad, hablo de derechos humanos. ¿Está? Eso es lo importante. Pues si tenemos como base los derechos humanos y nuestros valores, podemos construir más que deconstruir. La estigmatización deconstruye, oprime, limita, coarta libertad, condiciona. Y fundamentalmente, Vulnerabiliza. exactamente, vulnerabiliza. Y una persona vulnerabilizada es una persona que vive con la cabeza gacha permanentemente, es decir, triste. Y sin un sentido, vamos a ponerle, sin un sentido de esperanza, de aliento, de buenas, vamos a hacer un poco de buenas energías en cuanto al propósito personal. Uh-huh. ¿Está? Y eso es importante.
no ustedes perderlo. ¿Ok? por una cuestión de Gracias. tiempo. No, al Gracias. contrario, gracias a vos. Y bueno, seguramente nos estaremos viendo en el transcurso del seminario. Será un gusto poder hacer un feedback con las personas, tomando por ahí esta conversación si se puede dejar como un taller, que sea un taller, un feedback entre todos. Eso Claro, sería interesante. gracias, Gracias, Julio. Federico. Gracias a todos.